Buen día, Bolivia. Iniciamos una nueva edición de Doctora Vieyal. Usted recuerde que a partir de este momento puede participar, comunicarse con nosotros. La línea del canal ya está habilitada 214-8440 y que puede escribirnos sus mensajes al 656-39678. La recomendación con este tiempo de anticipación para que nosotros podamos dar respuesta a cada una de sus preguntas. En esta primera parte vamos a estar hablando acerca del uso de lentes en niños. Y por supuesto no podría ser de otra forma. Vamos a abarcar este tema junto al doctor José Valle, a quien quiero dar la bienvenida. Doctor, buen día. Muy buenos días, Karencita. La verdad, contento de poder seguir adelante con estas charlas, que la verdad que la gente lo agradece mucho, pues nos permite compartir la información y de tal manera pues difundir pequeños detallitos que a veces hacen gran diferencia. Muchísimas gracias, doctor. Y pues damos ya nomás inicio con esta primera parte de Doctora Vieyal. Veamos este corto material sobre lo que es el uso de lentes en niños. Uso de lentes en niños. Según estudios realizados, 5 de cada 100 niños necesitan usar lentes para arreglar algún tipo de problema de visión como miopía, astigmatismo, hipermetropía o estrabismo, que suelen ser los más comunes en la infancia. La mayoría de niños no aceptan fácilmente la idea de tener que usar lentes, pues para un niño, a diferencia de un adulto, las actividades y el medio social son muy distintos. Muchos pequeños no consiguen adaptarse y otros se sienten incómodos. Cuando hablamos de medio social, nos referimos al entorno de los demás niños que lo rodean, ya que muchos suelen burlarse de aquellos que usan lentes. Por eso, como padres, debemos dar a nuestros hijos el apoyo y comprensión necesaria y hacerles saber la importancia de usar los lentes para poder arreglar su problema de visión. Afortunadamente, hoy en día existen gran variedad de modelos de lentes con diversos colores y estampas. Uso de lentes en niños. Se puede participar desde ya al 214-8440 y escribirnos al 656-39678. Doctor, ¿cuáles son los motivos por los cuales un niño empieza a necesitar lentes? Bueno, lo más importante es definir que la necesidad de lentes como tal no es una enfermedad. La gente necesita lentes porque realmente tiene un esfuerzo visual o una necesidad. Eso casi siempre está asociado a un fenómeno genético. Los papás miopes suelen tener hijos miopes, los papás astígmatas suelen tener hijos astígmatas, y inclusive por regiones. Las áreas del oriente, se caracterizan más por ser hipermétropes, y las áreas de acá del altiplano regularmente suelen ser más miopes. Entonces es importante saber que un niño, digamos que genéticamente está diseñado, por así decirlo, genéticamente tiene la predisposición de ser miope de 8, no empieza con 8. El paciente regularmente empieza con 2, 3. Nuestra función es tratar de agarrarlo lo antes posible. Mientras menos esfuerzo haga, le ponemos su lente, y como ya no hace esfuerzo, puede terminar en 4, puede terminar en 5. Para nosotros ya es éxito, pero para el papá siempre dice, doctor, tiene que usar lentes, 5 es alto. La diferencia es pues justamente esa, que su genética lo debería llevar a más medida. Y no solamente eso, sino de que la asociación y el uso de lentes está muy asociado al rendimiento. Toda la gente, inclusive en el trabajo, inclusive en el colegio, cuando empezamos a usar lentes, nuestro rendimiento mejora porque optimizamos, no nos cansamos tanto, no nos da sueño, no nos aburrimos. ¿Por qué? Porque estoy viendo bien, permite definir bien. Es más, es una de las medidas más importantes en el mundo donde la gente está empezando a cambiar, es el hecho que en los colegios ya es obligatorio el hecho de presentar un certificado oftalmológico que le diga, este niño ve bien o este niño requiere lentes, que use lentes. ¿Por qué? Porque una de las causas de deserción escolar, una de las causas de por qué los niños se aburren, se cansan en el colegio, es el hecho de que no ven bien. Como no ve bien, le están explicando números, se equivocan los números, y no es porque sea tonto, sencillamente es porque no ve bien. Y pues es una de las cosas que realmente hay que virar a cambiar. ¿A partir de qué edad algunos niños inician a utilizar lentes? Es una de las grandes cosas que ha cambiado en el mundo. Actualmente se están utilizando lentes bebés, están usando de 6 meses, 7 meses, de 1 año, bebés más aún prematuros, más aún que hayan tenido algún tipo de enfermedad o cirugía en los ojos, ya hay que darle lentes, porque a ese niño hay que enseñarle a ver. Ese es uno de los detalles que ha cambiado mucho en el mundo. Segundo es la asequibilidad a los medios y el tratar de diagnosticar ese tipo de enfermedades lo antes posible.
Y realmente es, justamente hablando en el comentario aquí afuera, con muchas de las personas dicen, ya se ve más niños usar lentes. Y eso al revés, eso es algo muy bueno. Porque mientras antes podamos diagnosticar, antes podamos tratar, más se estabiliza, más tranquilo queda el paciente. ¿Cómo nos damos cuenta, doctor, de que nuestro niño requiere de lentes, de que para empezar tenemos que llevarlo al oftalmólogo desde pequeñito? ¿Cuáles serían esos signos, esos síntomas para que estemos atentos en casa? Una de las causas más comunes es que el niño empiece a pegarse al cuaderno. Cuando se empieza a pegar para pintar es una característica. Segundo es que empiece lo que llamaban a achinar los ojos, hacer mucho esfuerzo para tratar de ver bien, esa es otra característica. Y la más importante de todas, si va a entrar al colegio, va a entrar al kinder, llevémoslo porque está a tiempo. O sea, si ahí tiene una pequeña medida, le corregimos, él va a estar tranquilo, va a poder rendir de manera adecuada, no lo va a sentir el colegio como una carga, sino como un lugar donde va a ir a aprender. ¿Podríamos prevenir tomando en cuenta que los papás habrían utilizado lentes o usan lentes y llevarnos de manera previa al oftalmólogo? Definitivamente sí, ese es un excelente punto. Si yo soy miope, mi esposa es miope, mi hijo posiblemente va a ser miope. Vamos a revisarnos antes. Cuando el niño ya empieza a discriminar figuras, ya nos puede colaborar, ya puede hablar, que si ve una figurita, ve una mesita, ese tipo de cosas, ya sabemos que ese niño puede estar pensando en requerir realmente lentes. Tenemos una consulta. Arminda, buen día. Buenos días. Adelante. Quisiera, por favor, que el doctor me diga si es que la atención para esta cuestión de lentes es únicamente para niños, es también para personas mayores. Perfecto. Muchísimas gracias, Arminda, por realizar su consulta. Doctor. Bueno, para todos en realidad las personas tienen que saber. Uno, todo niño a los 5 años, 5 o 6 años debe hacer su primer consulta oftalmológica, todos los niños. Segundo, toda persona mayor a partir de los 30, 35 años debe hacer una consulta anual oftalmológica. Más aún la gente que requiere, pues tiene mucho esfuerzo visual, usa mucha computadora, requiere mucha precisión en la visión, pues debe hacer definitivamente consultas oftalmológicas. La oftalmología es una medicina más de prevención. Es un poquito, nosotros trabajamos en la parte de calidad de visión del paciente, porque no es lo mismo ser un paciente que es miope, pues puede hacer su vida normal, sí, lo puede hacer, pero con un lente lo va a hacer más cómodo, va a trabajar mejor, va a estar más tranquilo. Y eso justamente es a donde nosotros le apuntamos, tratar de que el paciente esté mejor. Por supuesto que usted atiende tanto a niños como jóvenes y personas adultas, doctor. Claro, un oftalmólogo general pues abarca todo. Ahora, dependiendo tampoco un poco de las patologías, como en todo, todo se va un poquito ramificando. Si tenemos enfermedades muy complejas como el glaucoma, como problemas en retina, o en la oftalmopediatría para problemas como cáncer, como tumores, retinopatía de la prematuridad, entonces sí ya vamos un poquito discriminando y mandando a los subespecialistas correspondientes. Pero más allá de eso, pues cualquier oftalmólogo está capacitado a atender cualquier grupo de personas y pues discriminar y ver quiénes requieren algún tipo de tratamiento un poco más específico. Decíamos que se habría modificado tal vez la forma de ver. Hoy en día los niños utilizan lentes y los padres lo aceptan, pero siempre va a existir ese corto miedo, por así decir, de que los niños se puedan utilizar lentes, de que tu hijo utilice lentes. ¿Por qué? Lo que pasa es lo siguiente, que a Dios gracias, y en esto nos ha ayudado mucho el cine, la verdad nomás. Antes, pues, el estereotipo del 4 ojos, que tienes 2 lentes, que tus lentes son como televisores, ha cambiado muchísimo. En la actualidad, yo tengo la experiencia, tengo cursos íntegros de colegio que dicen, yo quiero usar lentes. ¿Por qué? Porque quiero ser igual que Harry Potter, quiero ser igual que el otro. O sea, son personajes que al hecho de usar lentes les ha dado distinción. Y pues eso ha cambiado mucho. Actualmente es muy frecuente ver que los niños utilicen lentes. Lo que antes prácticamente era un lunar dentro del curso, ahora el 60-70% utiliza lentes, se sienten cómodos con sus lentes. ¿Por qué? Porque es parte de su comodidad. Tenemos otra pregunta desde Viacha, se comunica con nosotros Mónica. Bienvenida. Buenos días, quisiera hacerle una consulta al doctor. Doctor, ¿sabe? Tengo un hijo de 14 años. Y está empezando a parpadear demasiado sus ojos y me preocupa bastante porque él usaba lentes más antes. Le ha dado la doctora para que pueda ver, digamos, manejar la computadora, ver la tele, así. Pero ya últimamente igual se pone los lentes, pero igual ya está empezando a parpadear y eso me preocupa. Otra consulta más, doctor, por favor. Mi hija tiene 10 años
y nos hemos dado cuenta que uno de los ojitos tiene medio desviado la mirada, así, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para...? Pues tiene que utilizar lente o algún ejercicio. Hace tiempo le he llevado al médico y me ha dicho, no, está bien, pero ya un poco, ya a la medida que va creciendo, mi hija ya veo digamos, ese problema en su ojito. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mónica, por comunicarse con nosotros. Bueno, principalmente recomendarle, ¿no? O sea, una de las cosas es el hecho de una vez estar mucho parpadeando, mucho haciendo ese fenómeno de esfuerzo, es lo que nosotros llamamos mioquinias. Ahora, no siempre son los casos, pero lo más frecuente suele ser, las mioquinias están asociadas mucho a un fenómeno de estrés. Ahora, en una persona de 14 años, pues una persona de 14 años puede expresar, o sea, hay algo me está molestando, algo, o es una forma, por así decirlo, las abuelas de llamar la atención. Ahora, definitivamente hay que revisarlo, claro que sí, el control de lentes debe de ser anual, aún no se cambien las medidas, puede mantener la medida, pero tenemos que cambiar los lentes porque a veces los filtros se deterioran y hace que la calidad del lente o la calidad de protección que tenía inicial baje. Por lo menos una vez por año cambiar los lentes. Segundo, pues, si nota que está un ojito desviado, antes puede ser que no era tanto, ahora que está peor, definitivamente hay que revisar. Las personas mayores normalmente no desvían los ojos y si usted no está notando eso, definitivamente tiene que revisar a una persona que sabe más de eso. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se esté manifestando un problema neurológico, no vaya a ser que sea el debut de algún otro tipo de enfermedades. Nosotros en oftalmología tenemos una ventaja de que pues muchas de las enfermedades sistémicas como la diabetes, como la hipertensión, como el mismo cierto tipo de inclusive tumores en la cabeza, que estamos hablando muy raros, se manifiestan a través de los ojos. Somos los primeros en recibir al paciente y pues depende un poquito de los detalles que nosotros vamos empleando para ver cómo podemos guiar al paciente de la mejor manera. Puede darse el caso, como nos decía nuestra amiga Mónica, con el adolescente de 14 años que utilizaba lentes, doctor. ¿Por qué ya no los estaría utilizando? ¿Hay tratamientos que solamente implican un tiempo? No. La utilización de lentes es, siempre me gusta hacer la apología a mí, el ojo es, para que requiera lentes es diferente, es un ojo más grande, es un ojo más pequeñito o tiene un eje del ojo que no ve bien. Entonces yo el hecho de ponerme un lente no es un tratamiento, o sea, no voy a hacer que el ojo sea más chico o más grande, sencillamente vamos a hacer que el ojo vea mejor. Entonces, doctor, he usado lentes 5 años, ¿se va a hacer más chiquito mi ojo? Pues no. Podría estar parpadeando tal vez por eso. Una de las causas más ¿no? esa, o lo más común es de que el lente no esté adecuado, que haya subido su medida y el lente ya no le esté corrigiendo de manera adecuada. Tenemos otra consulta. Jimena, buen día. Adelante, Jimena, le escuchamos. Bien. A nuestras amigas, por favor, pedirles que nos den un tiempito para poder responder cada una de las preguntas que por supuesto se hacen de manera previa. Escríbanos al 656-39-678 y llámenos al 214-8440. Estamos hablando acerca del uso de lentes en niños. Nos vamos a la pausa en Doctora Villayala. Ya regresamos para responder sus preguntas. Continuamos con más en Doctora Villayala. Estamos hablando acerca del uso de lentes en nuestros niños junto al doctor. Vaya, usted recuerde que puede comunicarse con nosotros 214-8446-5639-678. Tenemos algunas consultas. Buen día, quisiera saber cuánto es la consulta con el doctor y cuándo puedo llevarla a mi hija. Ella tiene 6 años, me preocupa porque ahora ve de cerca. Esto comenzó recién. Muchas gracias, doctor. ¿Ella puede visitarla en qué horarios? Bueno, estamos en la clínica de 11 a 12 y en la tarde de 4:30 a 7 en la Díaz Romero. Pues el teléfono es 224-8460, si alguien le quiere hacer una consulta, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos para lo que puedan necesitar. Dentro de esos síntomas, tal vez esos signos están el que el niño se acerque demasiado, la niña se acerque demasiado al televisor, por ejemplo. No, definitivamente sí. El hecho de los juegos, del celular, que tenga que pegarse mucho o se pega mucho al cuaderno, definitivamente nos debe llamar la atención de que ese niño pues, puede requerir. Una pregunta es que seguramente muchos se hacen en casa. ¿Cómo se realiza la medición para el uso de lentes en los niños? Ese es uno de los puntos tal vez más importantes y más cruciales que podemos informar a la población. Recordarles que la necesidad de lentes de los niños no es igual que de los adultos.
Y eso es muy importante porque a veces uno va a la óptica y te hacen una medición así a las patadas, y en un niño eso es catastrófico. ¿Por qué? Porque un niño tiene un ojito muy versátil, un niño tiene un ojito como si fuera una liguita. Entonces un niño dice, oye, quiero ver la punta del cerro, y como es joven, el ojo lo deforma, que realmente ve, es maravilloso. Los niños tienen una gran capacidad de lo que nosotros llamamos acomodación. El problema de eso es que para medir lentes es catastrófico, porque puede tener medida de 0, medida de 6, medida de 9, porque el ojo anda jugando todo el tiempo. Entonces, para medir lentes a los niños, más aún si tienen menos de 6 años, definitivamente la regla es con gotas. Hay que colocarles unas gotas para paralizar el ojo, hacer una medición de lentes y según eso estimar realmente cuánto va a soportar y cuánto no ese niño, para poder realmente hacer las cosas de la manera más correcta posible. Tenemos otra consulta, Jimena, buen día. Buenos días, señorita. Quiero hacer una consulta, doctor. Adelante. Mire, tengo un hijo que tiene 16 años. Hace ya unos 6 meses le salió algo en la parte baja del ojo, es algo blanco. Le llevé al médico y solo me dieron unas gotas. Aparte ahora le volvió a salir en el lado derecho, le salió un urzuelo, que es interno. Yo quisiera saber, o sea, claro, ahora voy a hacer la consulta con el médico, pero quiero saber si más adelante esto afectaría en la visión de mi hijo. Aparte de que nosotros, su papá y yo, pues utilizamos también lentes. ¿Ambos le habrían salido en el ojo mismo, Jimena? No, uno en el lado izquierdo, el otro en el lado derecho. De la piel. Sí, o sea, en la parte baja del ojo, o sea, en el párpado sería, pero internamente. Ya. Perfecto. Muchísimas gracias, Jimena, por comunicarse con nosotros, doctor. Uno de los puntos más importantes respecto a los orzuelos, un orzuelo es cuando nosotros dentro del párpado tenemos un montón de glándulas bien chiquititas, se llaman glándulas de Meibomian. Cuando una de esas glándulas se tapa y se llena de pus, eso es un orzuelo. La causa es la mano sucia, o sea, el hecho de que estemos agarrando los ojos y restregándonos y tocándonos hace que la gente tenga infecciones. Entonces, la primera recomendación para una persona joven que seguramente está expuesta al polvo, a la tierra, al sol, hace actividades al aire libre, no se toque los ojos, porque esa es la causa del por qué se está infectando. Ahora, un orzuelo que sea causa de baja visión o algún tipo de secuela, no, pero el problema del orzuelo es que es un cuerpo extraño, entonces raspa y agarro y yo lo froto los ojos. El frote sí va a hacer que las medidas aumenten, va a hacer que la visión empeore. Entonces, en ese caso, pues si tiene un orzuelo, que lo revise un oftalmólogo, veamos la alternativa justamente de ayudarlo, porque eso pues puede traer sus consecuencias a futuro, no el orzuelo en sí, sino los hábitos o la inflamación medioambiental que puede generar ese orzuelito. Y en ese momento estéticamente, seguramente, ¿no? Estéticamente en personas jóvenes. No, sí, definitivamente sí, más aún en las damitas. En las damitas cuando tienen su orzuelo, no, me saca hoy día porque es horrible, eso es cierto. Tenemos más consultas. Usted recuerde que puede comunicarse con nosotros al 214-8440. Uso de lentes en niños es el tema que estamos abordando. Pero si tiene alguna consulta relacionada a la oftalmología, por supuesto que puede hacerla. Siempre va a ser bienvenida. Dilma está con nosotros. Buen día. Buenos días, doctor. Quisiera hacerle una consultita acerca de mi hijo de 15 años. Él sabe que él ha perdido la visión de un ojito a causa de un accidente con la bicicleta. Entonces yo lo llevo anualmente, seguro, al oftalmólogo, porque ya veo que el ojito que está sanito ya se va poniendo rojo, porque él estudia en el turno de la tarde, llega a las 8 y quiere hacer la tarea, pero lo veo bien rojo. El doctor me dice, no, botis, eso no me pega, doctor, y le echo medir lentes, no necesita. No sé qué es lo que se puede hacer, doctor. Incluso hasta el ojito que no ve, igual se pone colorado. Gracias, doctor. Gracias por comunicarse con doctora Villar. Bueno, realmente qué triste, ¿no? Que pues tal vez un accidente, una funza tan tonta, uno pueda perder un ojo. Es triste porque más aún tiene 14 años. Primera recomendación, cuando uno tiene un ojito ciego, pues la idea es que no duela, porque si le doliera, pues hay que hacer algo porque nadie puede estar con un dolor permanente. Segundo, una de las cosas que nosotros tenemos como ser humano es la protección de los párpados, el lagrimeo y el pestañeo permanente. ¿Por qué? Porque cuando viene el polvo, la tierra, el sol, o nosotros vemos que algo se acerca a los ojos, inmediatamente empezamos a parpadear. Hay mucho polvo, se secreta más lágrimas y lavamos el ojo y lo limpiamos. Cuando un ojito está ciego no tiene eso. Entonces, como no tiene una buena retroactividad, no se genera el lagrimeo y la protección adecuada. Recomendación importante. Sombrero grande, definitivamente sí, un lente oscuro grande, ese ojo debe de estar protegido. ¿Por qué? Porque no tiene ese reflejo de protección que normalmente tiene uno. Tenemos otra consulta, Rolando está con nosotros, buen día.
Buenos días al programa. Quiero consultar lo siguiente. Mire, lo que sucede es que tengo un suegro de 84 años y lamentablemente lo hemos llevado al hospital oftalmológico y donde le han indicado de que él no puede tener una solución en el problema de la vista, porque él ya no ve bien. Le han indicado de que pueden hacerle medirle los lentes o hacer una cirugía a través de la retina. Quieren ver primeramente si la retina tiene la capacidad de aceptar los lentes que se le puedan introducir de manera quirúrgica. Entonces esa es mi pregunta, si es necesario siempre hacer el examen de la retina para someterlo a una operación a mi suegro. Eso quería consultar con usted, doctor. Gracias, Rolando. Bueno, ese es uno de los puntos muy importantes que tenemos que hacer y realmente gracias a esa pregunta vamos a poder informar a muchísima gente. El ojito me gusta mucho compararlo con una cámara fotográfica. Si en una cámara fotográfica yo tengo el rollo de la película dañado, por más que la cambie o limpie los lentes o toda la estructura de adelante, no va a funcionar. Entonces, en este caso, la retina es el equivalente al rollo de la película. Si el rollo de la película está bien, todo lo que hagamos adelante, limpiar, catarata, cirugía, va a ir bien. Si el rollo de la película está mal, por más que operemos, limpiemos, no va a mejorar a la capacidad que nosotros quisiéramos que mejore. Definitivamente, yo tengo una de las reglas, todo paciente antes de someterlo a alguna cirugía debe de ser lo mejor estudiado posible, porque así nos permite optimizar nuestros resultados y saber pronóstico sobre qué le podemos informar al paciente. Si requiere algún tipo de estudio, hágaselo. Mientras más estudios hagamos antes de pensar en operar, siempre es mejor. Siempre es preferible que diga, es normal, es normal, es normal, es normal. Entonces entramos con mayor seguridad a algún tipo de cirugía. Otra opción, buscar otra opinión también sería adecuado. Es una alternativa si es que realmente tiene las dudas respecto a la mejoría, pero recuerden que la causa del por qué los viejitos ven, definitivamente la primera causa es cataratas. Limpiamos la catarata, recupera la visión. Pero la segunda causa, y tampoco es tan poco frecuente, es la degeneración de mácula. Y ese es un desgaste que tiene la retina y eso es irreparable, ¿no? Y eso definitivamente hay que evaluarlo. Tenemos otra consulta. Fabiola está con nosotros. Buen día. Buenos días. Felicitarles por el programa. Gracias. Y quisiera hacer la siguiente consulta. Me ha salido en el ojo derecho una carnosidad. Yo quería saber si esta carnosidad se la tiene que operar y si tiene algún riesgo, porque, bueno, yo veo bien, pero el problema es que me ha empezado a salir esa carnosidad y cuando fui al oculista, lo único que me dio es unas gotitas vidicisone y que, o sea, se me pone rojo el ojo y me arde, entonces a veces me molesta. Entonces yo quería saber si es necesario operarla y qué riesgo tiene esta operación. Gracias, Fabiola, por realizar su consulta. Bueno, un punto que lo hablamos en programas anteriores es el asunto de las carnosidades. La carnosidad, para empezar, no es catarata. La carnosidad es terigio. Catarata es otra cosa. La carnosidad cuando sale o el terigio cuando sale definitivamente es medioambiental. Entonces nosotros con las gotas o con la cirugía no quitamos el medio ambiente. Entonces lo primero que tiene que saber el paciente es que si no se cuida del medio ambiente no va a funcionar. Si no empieza a usar sombreros, no empieza a protegerse con un lente, no importa lo que hagamos, no va a funcionar ningún tratamiento, inclusive la cirugía. La cirugía de carnosidad es indicada o es obligatoria cuando la carnosidad ya ha invadido la parte de visión del paciente. Cuando ya le está restando visión, no hay vuelta atrás, el paciente tiene que operarse. Pero al revés, si empezamos con una carnosidad y me molesta por la parte estética, lo primero es el paciente tiene que tener el hábito de cuidarse. Si tiene el hábito de cuidarse, inclusive el tratamiento con gotas o el tratamiento quirúrgico va a funcionar mejor. Entonces, en ese sentido, no es obligatorio operar una carnosidad si es que no ha quitado visión, no. Pero, pues, el otro lado, puede seguir creciendo, claro. Si lo sigo exponiendo al polvo, a la tierra, al humo del cigarro, va a inflamar más y va a crecer esa carnosidad. Y eso es algo que, pues, no es la idea. Tenemos nuestra última consulta. Esther está con nosotros. Bienvenida, doctora Villayala. Mi consulta es la siguiente, doctor. Mire, yo soy diabética. Perdí un ojito hace 5 años a raíz de una operación. O sea, se me volvió blanco encima. Me operaron, pero se volvió blanco encima. No veo de un lado. Y el lado izquierdo tengo catarata. Y estoy programada para operarme. Y a raíz de comentarios, no sé, quiero salir de una duda. Ya me hicieron todos los estudios, pero hay personas que igual que yo me dijeron que
tengo que hacerme más o menos vaciar el otro ojo, que influye para la visión del otro lado, ¿es verdad? O no sé si me entendió la pregunta. Doctor. Definitivamente yo creo que es una aclaración muy importante. La diabetes de por sí es una causa de muchas complicaciones, o sea, y esas, inclusive en el postoperatorio, puede ser causa de inclusive pérdida de la visión, definitivamente sí. Principal recomendación, que controle bien la diabetes, saber que tiene un azúcar baja, permanente todo el tiempo, con un endocrinólogo que nos autorice la cirugía. Segundo, un ojo en la visión del otro no va a afectar. El problema cuando un ojo se inflama o cuando un ojo tiene un trauma es, puede quedarse blanquito, sí, puede quedarse ciego, sí. Es más, regularmente lo que pasa es que el ojito se vuelve chiquitito como una pasa. Ahí chiquitito, pero ahí se queda. No es indispensable sacar. ¿Cuál es el problema de cuando el otro lado empieza a doler? Cuando empieza a doler, tampoco podemos tener a un paciente con permanente dolor. Se le da unas gotitas para tratar de calmar, sí. Si no funciona, se le hace láser, tratar de quemar un poco el ojo para que no duela, también. También se le puede hacer crío, se le puede hacer quemaduras con frío para tratar de que tenga el ojito, también. Y en el peor de los casos, si ese ojo, a pesar de todo, sigue doliendo, sí lo podemos sacar. Claro, le sacamos, vaciamos el contenido, colocamos un ojito de vidrio para que tenga una movilidad y sea estéticamente bonito, sí. Pero, insisto mucho, después de todo un periodo largo. Ahora, que sea indispensable pensar en vaciar ese ojo para operar la catarata del otro, absolutamente no. El ojo hay que operar de la catarata, los ojos en eso se manejan independientemente. Si un ojo requiere, opere ese ojo, cuídese mucho, no se frote, que alguien esté a su lado para ponerle gotas, que pues es importante que en su postoperatorio no levante pesados, son causas comunes de complicaciones. Y eso lo vemos más en el hospital, donde a veces la falta de comunicación o el hecho del descuido a veces de muchos viejitos, donde los dejan a su gusto, a los dos viejitos apenas están llegando al hospital, tratamos de hacer cirugías, tratamos de hacer todo, y los hijos aparecen cuando ya todo está complicado, no hay nada que hacer, y eso realmente da muchísima pena, porque eso es lo que vemos regularmente. ¿Deberíamos de hacer los lentes a nuestros niños de manera inmediata, doctor, después de que se les realiza la medición? Definitivamente sí, porque debemos recordar que como esa capacidad del ojito de cambiar, las medidas pueden cambiar. Hasta antes de 3 meses sí o sí hay que mandarse a hacer sus lentes. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte de Doctora Villayala, con un excelente tema y una gran propuesta, por supuesto, algunas recomendaciones. La recomendación más importante, no le tenga miedo al oftalmólogo, vamos a hacer consultas, vamos a revisar nuestros ojos. Les digo a los papás, también como papá, si podemos medir lentes a tiempo, podemos corregir su problema a tiempo, vamos a tener un niño que a lo mejor es mucho más inteligente de lo que hubiera sido si es que no usaba lentes. Gracias, doctor. Como siempre es un gusto tenerlo. No, Karen, a usted y de verdad por la oportunidad de poder seguir compartiendo. Bien, y gracias también a todas nuestras amigas y amigos por su participación. En la segunda parte vamos a estar hablando acerca de movimientos involuntarios. Ya regresamos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, la línea está habilitada 214-8446-5639-678. Hoy vamos a estar hablando acerca de esos movimientos involuntarios, los detalles con el doctor Lucio Enrique Balda, neurólogo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo en este espacio. Un placer compartir con ustedes en su programa, y estoy para servir a la comunidad y responder a las preguntas que sean necesarias y describir algunas enfermedades neurológicas. Muchísimas gracias, doctor. Hemos preparado una corta introducción, así que atención en casa. Un movimiento incontrolable es involuntario. Por esta razón, también se lo denomina movimiento corporal involuntario. Este tipo de movimientos puede presentarse prácticamente en cualquier parte del cuerpo, incluidos el cuello, el rostro y las extremidades. Hay muchas causas para los movimientos incontrolables. Algunos movimientos duran solo un corto tiempo, otros se deben a una afección permanente del cerebro y la médula espinal. Además, pueden empeorar. Algunos de estos movimientos afectan a los niños, mientras que otros afectan exclusivamente a los adultos. Las causas en los niños son trastornos genéticos. Kernicterus, que significa demasiada bilirrubina en el sistema nervioso central, la falta de oxígeno al momento de nacer. En el caso de los adultos, un trastorno genético, lesión cerebral o accidente cerebrovascular, tumores, enfermedad progresiva o degenerativa.
movimientos involuntarios. 214-8440 puede comunicarse con nosotros y participar ya en los últimos minutos y cerrando también esta semana en el doctor Aviala. Doctor, quisiéramos saber acerca de esos movimientos involuntarios. ¿Cuáles serían? Bueno, son varios los movimientos involuntarios, pero el que mayor expectativa y por la cantidad de personas que son atacadas se siente más y se conoce más es la enfermedad de Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson tal vez sea la parte, o sea, el cuadro de movimientos involuntarios que es más conocido y es aparatoso. La neurología trata enfermedades de este tipo, pero hay que entender que la mayoría de estos cuadros son de origen degenerativo. Entonces lo que el médico tiene que hacer es amainar o calmar estos movimientos, pero en ocasiones es difícil curar al paciente, prácticamente imposible. El Parkinson es una enfermedad que aparece y ataca a las personas por encima de los 60 años en su mayoría, y un paciente va a tener en 1000 pacientes, o sea, en 1000 personas uno va a tener la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad aparece habitualmente, ya les dije, a partir de los 60, pero eso no significa que no aparezca a los 40, 30, 50 años. Se manifiesta generalmente por un movimiento fino, ¿no?, en la mano, como si estuviera queriendo contar monedas, ¿no? Empieza de esa manera. Esa molestia va avanzando progresivamente. Y a medida que va avanzando, ¿no?, aparece también una sensación de desequilibrio en la persona. Es decir, tiene tendencia de irse a la derecha, a la izquierda. Es un trastorno que va unido al problema del trastorno del movimiento. Y luego una especie de rigidez. El paciente siente que sus músculos están duros, están muy tumefactos, están rígidos y a veces con un poco de dolor. Empieza a tener problemas en la marcha. El paso largo que daba normalmente cuando era joven deja de hacerlo y camina a paso corto. Se tropieza fácilmente en una alfombra y puede caerse. El paciente se va como el paciente o la persona ebria hacia la derecha o hacia la izquierda. Empieza a disminuir la posición erecta que tiene la persona y empieza a inclinarse como si tuviera una joroba en la espalda. El rostro ya no tiene mímica. Es un rostro de piedra que va perdiendo poco a poco como si tuviera una máscara. Es decir, frente a un acto que provoque una sonrisa, él se mantiene diferente, como si estuviera serio permanentemente frente a cualquier acontecimiento. Hablamos de eso y mencionamos que se trata de un rostro enmascarado. El paciente siente gran dificultad al moverse, ¿no?, y generalmente es un temblor de reposo, es decir, cuando está echado empieza a moverse y que se exalta además con el estado de euforia o nerviosismo. De todas maneras, el paciente siente que está ya entrando a un periodo de discapacidad, necesita tener un acompañante para poder caminar, porque puede caerse y eso puede provocarle una fractura de cadera. Entonces, como verán, es un cuadro complejo que incluye 3 síntomas esenciales que los voy a volver a mencionar. Doctor, antes perdón que le corte, tenemos una consulta. Laura nos está guardando en línea ya desde hace algunos minutos. Buen día, Laura. Sí, yo tengo un espasmo hemisfacial izquierdo ya hace años. Me han hecho muchos estudios en tomografía, me han hecho electroencefalograma y no hay una causa aparentemente anatómica o cerebral. Y esto me están dando cada 4 o 5 meses, están aplicando botox para paralizar, para desensibilizar un poco el nervio facial, y tomo carbamazepina. ¿No habrá alguna otra solución o el doctor no ve alguna otra solución que pueda ser más definitiva? Por favor, escucha. Hace un rato mencionaba que los trastornos del movimiento generalmente se controlan, no se curan. Evidentemente el blefaroespasmo o espasmo facial es una contracción exagerada del nervio facial. El tratamiento está bien encaminado, se maneja con carbamazepina y inyectar botox en la zona cada 5 o 6 meses porque el efecto va perdiendo. El botox lo que hace es paralizar el nervio facial, de tal manera que ese tratamiento dura alrededor de 4 o 5 meses, pero hay que volver a hacerlo.
En ocasiones ya antes se utilizaba las benzodiazepinas, que eran miorelajantes, que se los puede utilizar. El problema es que si se los maneja mucho tiempo, hay tendencia a una dependencia de la benzodiazepina. Ese es el único problema. Se podría utilizar eso con la carbamazepina, pero con control. No se puede manejar alegremente las benzodiazepinas. Ayuda bastante, pero pensar en una cura definitiva no existe, señora. Está bien lo que le están aplicando el Botox y la carbamazepina. Yo creo que es el tratamiento que, si bien no es curativo, pero que la va a mantener en condiciones y con calidad de vida. Bien, doctora, hablaba hace un rato. Así es, antes de irnos a la pausa, nuevamente hablamos acerca de los síntomas. Sí, doctor, decía que hay 3 síntomas que son cardinales en la enfermedad de Parkinson. Primero, el temblor. Segundo, la hipertonía o rigidez. Y tercero, el desequilibrio. Apareciendo en el paciente esos 3 síntomas, se puede decir que el paciente tiene enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad degenerativa. Ya les voy a decir luego cuál es el origen, o sea, por qué se produce. Lo que sí no sabemos es qué es lo que produce la enfermedad. Se ha hablado de fenómenos genéticos, se ha hablado de golpes en la cabeza, se ha hablado de una serie de trastornos que pudieran provocar la enfermedad de Parkinson, pero hasta ahora no está claro el origen del Parkinson. Sí sabemos por qué se produce, ¿no? Hay una sustancia en el cerebro que se llama dopamina, que están en una zona, en la zona frontal, en unos centros que se llaman núcleos de la base, donde hay unas células que liberan la dopamina, que es el controlador de los movimientos. Por alguna razón desconocida, estas células empiezan a dejar de producir la dopamina. Entonces el paciente empieza a sentir los movimientos involuntarios. Digamos que la dopamina controla los movimientos involuntarios. Al disminuir, tiene que aparecer este tipo de problemas. ¿Qué se ha hecho desde hace 30 o 40 años? Buscar un reemplazante de esa dopamina. Entonces la dopamina, al disminuir, nosotros tratamos de encontrar la solución dando la dopamina por boca. Entonces se hace una terapia de tipo sustitutiva, es decir, lo que le falta al cerebro se le da por boca, y de esa manera se logra controlar los movimientos involuntarios. Pero ¿qué sucede? La enfermedad va empeorando, entonces eso motiva que el médico tenga que aumentar la dosis de dopamina. Anteriormente se utilizaban los anticolinérgicos, que eran medicamentos que bloqueaban el movimiento, pero que a veces en personas mayores provoca disturbios de tipo psiquiátrico. La tendencia es no usar la dopamina de entrada en los pacientes jóvenes, porque sucede que existe un aparente idilio quiero decir, de comprensión entre la dopamina y el cerebro, y la mejoría con la dopamina se produce en un rango de 5 años. Después, a partir del 6º año, en un grupo de personas, es como si el medicamento ya no hiciera el efecto deseado y el paciente nuevamente empieza a empeorar. Entonces, de alguna manera hay que tratar de evitar que eso suceda. ¿Qué se hace en ese caso? Se da estos sustitutos de dopamina generalmente en personas por encima de los 60, 70 años, que tienen una expectativa de vida menor y que no van a sufrir probablemente este declinaje al disminuir la potencia de la dopamina. Y empezamos más bien con los agonistas dopaminérgicos, que son, si vale el término, productos que lo que hacen es estimular a las pocas células que están funcionando en el cerebro productores de dopamina, que sigan haciéndolo hasta agotar su cantidad. O sea, hay pocas células que funcionan y estos agonistas lo que hacen es estimular a esas células. Cuando el efecto de esa estimulación ya no es efectiva, entonces deciden entrar al tratamiento con el sustituto de la dopamina. Ese es más o menos el esquema cómo se debe manejar. No es fácil, pero hay que hacerlo. Se pueden utilizar los medicamentos para relajar la musculatura, para evitar las contracturas, pero generalmente con la sustitución de la dopa se mejora el paciente. Reitero, existe una especie de idilio que se puede quebrar a los 5 o 6 años. Así como los diabéticos dependen de la insulina, los parkinsonianos dependen de la dopamina, de tal manera que son dopaminodependientes, igual que los diabéticos insulinodependientes. Doctor, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Doctora Viayala, usted recuerde que puede comunicarse con nosotros 214-8440 y escribirnos sus consultas al 656-39-678. Ya regresamos.
Continuamos con más en Doctora Villayala. Doctor, una consulta que consideramos importante ya en estos últimos minutos. ¿Algunos otros problemas de salud que sean producidos por los movimientos involuntarios? ¿Cómo? Algunos otros problemas de salud. Tenemos el temblor esencial, que es otro cuadro que se presenta con relativa frecuencia, y esto sí pueden tener desde jóvenes los pacientes, pero es un temblor de acción. ¿Qué significa? Hace un rato decir que el Parkinson era un temblor de reposo, es decir, está echado en la cama y empieza a mover la mano. En cambio, este otro tipo de temblor se presenta solamente cuando realizamos algún tipo de actividad de precisión con las manos. Es decir, estoy queriendo tomar un vaso de agua. Mientras no suceda eso, mi mano está en reposo y el brazo también. Pero el momento que quiero levantar empieza a aparecer el temblor, ¿no? Y ese temblor puede ir aumentando. He tenido, por ejemplo, un paciente que era catedrático de la universidad y que estaba muy molesto, no tenía Parkinson porque no tenía los otros síntomas. A veces en el inicio se puede confundir con el Parkinson, pero no hay desequilibrio, no hay contractura o rigidez, no hay problemas en el movimiento, solamente el temblor, y es de acción. Esa es la diferencia. El otro de reposo es de acción, cuando uno quiere realizar una actividad. Es generalmente de origen hereditario, en la mayoría de los casos. Pueden tener los jóvenes, las personas mayores, en fin. Algunos de estos casos pueden degenerar sí en Parkinson. Hay que hacerles seguimiento, pero no todos. El tratamiento es totalmente diferente. Es un cuadro banal, pero que sí crea problemas. ¿En qué momentos? Cuando uno quiere firmar, cuando uno quiere llevarse una taza de café a la boca, puede echar la taza y crea además incomodidad. He tenido pacientes que van a reuniones sociales y están agarrando un vaso y están temblando. Mientras no lo hacen, están tranquilos, se están sujetando el brazo. Reitero, es una disfunción del cerebro y que tiene un carácter de tipo hereditario. Generalmente en estos casos yo pregunto si los padres o los abuelos o parientes hubieran tenido este tipo de movimientos. Y en un porcentaje de un 40-50% sí hay consentimiento de la gente de que sí lo ha sufrido. Entonces es un problema más suave, más banal, pero que a veces se detiene ahí o a veces empeora. Y va también en relación con el temblor senil. O sea, antes de hablar del temblor senil, por favor, tenemos otra consulta. Fanny está con nosotros. Buen día, adelante. Buenos días, señorita. Gracias por esperarnos, Fanny. Adelante con su consulta. Por favor, quisiera consultarle al doctor. Yo estoy en tratamiento de neurología ya hace bastante tiempo, soy asegurada, pero el doctor ya me ha dado, en realidad me ha dicho que vaya al policlínico, a que la doctora nomás siga mi tratamiento, pero ahora tengo adormecimientos a veces en los pies, en las manos, y lo que me está molestando mucho es que tengo dolores en la parte del cuello, como un adormecimiento en mis manos, en mis pies. No es seguido, pero a veces me viene en el día, en la noche, o no puedo, y me quita el sueño, no puedo dormir. ¿Sabe? Mi diagnóstico es polineuropatía. Ya estoy más o menos unos 2 años y medio en la caja. Quisiera, por favor, que me aconseje el doctor qué debo hacer. Estoy tomando el medicamento de gabapentina de 300 miligramos. Tomo cada 12 horas. Bien, muchísimas gracias a nuestra amiga por comunicarse con nosotros, doctor. Antes de decirme el diagnóstico de polineuropatía, obviamente el médico sabe lo que está haciendo porque está examinando al paciente, y ella mencionaba adormecimiento en los brazos y molestia en el cuello. Yo había pensado más bien en una cervicartrosis, o sea, una compresión a nivel cervical de la salida de los nervios que van a comprometer o van a inervar hasta la punta de los dedos de la mano. Y en el caso del adormecimiento en las piernas pensé también que había que revisar columna lumbar. Pero probablemente el doctor lo ha hecho y está hablando de una polineuropatía. No sabemos de qué origen. O sea, en este momento no puedo decirle de qué origen. Le está dando la gabapentina, que es un bloqueador central del dolor,
porque ha debido tener dolor, está bien encaminado el tratamiento, pero tal vez le preguntaría si le han hecho radiografías de columna cervical y lumbar para tratar de descartar otra cosa y aparte hacer un electromiograma para ver cómo está funcionando el sistema nervioso. El electromiograma es como el electroencefalograma, se colocan unos electrodos en diferentes puntos musculares y se ve si está funcionando bien esos músculos. O sea, habrían exámenes complementarios que habría que hacer, ¿no? Pero supongo que en el seguro ya se los han hecho y el diagnóstico es polineuropatía, pero ¿de qué origen? Ese es el problema, no, en este momento no puedo decirle de qué origen es. Pero aparentemente el tratamiento estuviera bien encaminado, tal vez debería utilizar irrigadores sanguíneos como el Irrigor, en fin, algo así para mejorar la circulación sanguínea a ese nivel, o reiterar la placa cervical para ver si hay algún problema ahí. Doctor, lamentablemente ya no nos queda más tiempo. La propuesta para continuar hablando acerca de este tema de aquí a 1 o 2 semanas, por favor. Sí, vamos a estar robando un poquito de su tiempo, ya que nos hemos quedado un poquito cortos. Se nos queda todavía hablar acerca de tics, decíamos temblores esenciales, así que vamos a estarlo esperando para una siguiente ocasión. Perfecto, muy gentil, gracias. Gracias por todo. Gracias, doctor, que tenga un excelente fin de semana. A nuestros amigos también y a nuestro público exclusivo de doctora Aviala. Recuerda que el día lunes tenemos a las 8 en punto de la mañana una cita para hablar de medicina, de salud, del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro comportamiento, de nuestras emociones, solo a través de doctor Aviala. Que tengan un excelente fin de semana. Ahora nos quedamos con tu información actualizada y al instante a través de Aviala Reporta.